Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Qué tal, Adriana? Buenas ¿Cómo noches, doctora. estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué dicen esas tesis? Adri, ¿en qué vas? Yo voy en el análisis de los resultados, doctora. Estaba revisando una de las correcciones que me hicieron porque es preciso, estaba viendo el video de las conclusiones Ajá, y una corrección que me hicieron fue que no fueran como seccionadas, sino en un solo bloque, todas en la ajá. narrativa. Sí, pues yo iba dando como una conclusión como de cada aspecto que había analizado. Entonces, en la primera parte observé tal cosa. Pero no, Sí, es no, en es que va blogs. platicado. O sea, es eso, pero platicado. Platicado en párrafos, ¿verdad? O sea, que no se vea nada más así como datos sueltos, esto, así no, sino que tú vas platicando para decir, o sea, dentro de los resultados encontrados, la mayoría opina que quién sabe qué, y por eso se concluye que, bueno, cuando ya vayas a la conclusión, la discusión se Sí, discute, ¿verdad? Se revisa tal tema, entonces, ay, con compañía. sí, señora. Hola. Hola. Sí, entonces sí, Adri, o sea, es eso, pero platicadito en una redacción, o sea, lo vas a platicar, ¿verdad? Sí, Y no señora. nada más aventar datos sueltos así, que eso es lo que no se quiere, ¿verdad? Sí, Y señora. también es muy importante que vean el tamaño del párrafo. Los Sí, señora. párrafos, idealmente, un párrafo es de 3 frases y cada frase es de 3 renglones. Es decir, que normalmente vas a tener un párrafo de 9 renglones. A veces son 10, a veces son 8, pero así en promedio. Por eso, en la rúbrica dice que todos los párrafos tienen que ser más grandes de 7 renglones y más pequeños que de 14 renglones. Entonces, si tú usas la fórmula esta de las 3 frases de 3 renglones, siempre vas a quedar dentro de lo que te piden, La ¿verdad? rúbrica. Y así alcanzas, o sea, entre renglones sí platicas algo y no que nada más des puros, como si fuera telegrama, puras frases cortas y punto, y frase corta y punto. O sea, no, no es telegrama, es una plática. Es Sí, una pues plática. de hecho estaba haciendo los 3 renglones, o sea, la conclusión en Sí, los 3 renglones, pero no en el párrafo, ¿no? O sea, como las ajá. 3 frases. Sí, solos no, o sea, frases solas no. Todas las frases tienen que ir empaquetadas, digámoslo así, dentro de un párrafo. Sí, ¿Verdad? señora. Entonces, por ejemplo, con eso ya, o sea, eso es muy simple porque tú ya tienes esas ideas, entonces nada más vas a ponerle así como de qué significan o qué quieres decir con eso, para, como quien dice, ¿para qué pusiste esa frase? Ah, Sí, bueno, es señora. que lo que quería dar a conocer es que es bien frecuente que tal cosa pase o que quién sabe qué. O sea, en esa otra frase tú argumentas, como quien dice, por qué o para qué estás metiendo esa frase, porque si no, una frase sola, yo lector que no conozco tu tesis, cuando la leo va a decir, pues, ¿y eso qué? O sea, como para qué lo puso, yo me voy a imaginar lo que yo quiera. Entonces, no, tú lo pusiste porque tú sí sabes qué querías, qué mensaje querías mandar con eso. Pero si no me dices cuál es, pues yo cómo voy a adivinar tu mente. Sí, Entonces, sí. el punto es ese, o sea, das esa idea que te parece bien importante, ¿ok? Pero ahora asóciamela, dime, o sea, según tú esa, ¿qué significa esa frase? O sea, que tú pongas esa frase, ¿qué significa? Ah, bueno, es que esta sirve para corroborar, ¿verdad? Que la mayoría piensan tal cosa. Entonces, ok, está bien. O sea, Sí, sí. pero tú me lo tienes que decir, no tienes que dejar que yo me lo imagine. O sea, yo Sí. lector, ¿verdad? No me debo de imaginar. Tú me tienes que poner todo ahí y así no hay dudas. Porque si no, te van a poner, cuando vaya a lectores tu tesis, te la van a regresar diciéndote, pues esta frase está aislada, esta no dice nada, o sea, porque pues, no tiene contexto, ni antes ni después, ¿verdad? En cambio, si le metes las otras 2 frases para arropar esa idea, pues queda bien claro para qué metiste esa idea y entonces cuál era la intención, cuál era la relación de lo que querías. Y entonces ahora sí ya está bien armada. Entonces, eso es, te digo, está bien, solo que hay que meterla como en el sándwich, ¿verdad? Del párrafo completo con esa frase central que te pareció a ti que era bien importante.
Bien, listo. Doctora, muchas gracias, doctora. Para Muy amable. servirte. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién tiene alguna duda, pregunta? Díganlo ahora o cállenlo una semana, porque hasta la próxima semana nos volvemos a ver. A ver, Meriluz, platícame, Meriluz, ¿en qué vas? Mary, ¿ahí estás? Bueno, ¿alguien más que quiera, que tenga alguna duda, pregunta? A ver, Nilton, ¿ahora en qué va tu historia? Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, bendito Dios, muy bien. ¿Y tú? Bien, sí, señora. Bueno, Bueno. ¿En qué vas? pues como mi tema es como tal uso de las redes sociales Ujú. con el rendimiento académico. Ok, son tus dos temas. La muestra que tomé fueron estudiantes de grado octavo, noveno, décimo y 11. Ok, Sí, normalmente acá llamado bachillerato. ok, El objetivo general es medir la relación o el nivel de relación que tiene el uso de las redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram con el rendimiento académico de los estudiantes. ok. ¿Sí? Bueno, Entonces, esa investigación es una correlación. sí, señora, es una Ok. correlación. Entonces, ahí Entonces, lo más importante que tú tienes que tener, Nilton, es tener la idea concreta de que lo que tú vas a argumentar es sobre esa correlación. O sea, tú vas a discutir sobre esa correlación, si sí es muy grande, si sí es pequeña, si no existe, si es más en una que en otra, o sea, si los hiciste por separado, si los hiciste juntos, ¿verdad? Pero eso, ese es tu tema central a discutir, es esa correlación que ya en el capítulo 4 debiste haber hecho, ¿verdad? Y que allá los tienes hasta incluso graficado y todo, ¿verdad? bueno, vamos a esa parte. Ok. He realizado cosas porque, bueno, en primera instancia tengo un objetivo específico que era medir el uso de las redes sociales en los estudiantes, pues, que de la muestra. Ajá, sí, claro. Para eso apliqué un cuestionario, Ujú. adición de las redes sociales de Escurra y Salas, Ok. 2010. Ujú. Este cuestionario está dividido en 3 dimensiones. Es decir, tiene un número total de 24 preguntas, pero ya están organizadas en 3 dimensiones. Ok. Obsesión, falta de control y uso desmedido. Ajá. Las 3 dimensiones. El Bueno, primero, se el primero, ¿cuál realizó. fue? El primero es obsesión por las redes sociales. Obsesión. Así, sí. Es que no entendí la palabra. Ok, ya. Sí, señora. Bueno, entonces apliqué el cuestionario a los estudiantes, pues una muestra de 235 estudiantes. Ok. Como fue en su momento a conveniencia y que cada uno de ellos pues tuviera en su momento la decisión de participar o no participar. Eso Ajá. como tal fue Sí, la sí. parte. Bueno, el cuestionario, se analizó el cuestionario por una parte y allí, de eso fue la parte del cuestionario. Después tenía el siguiente objetivo que era el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Cómo Ajá. se obtuvo esta parte? Pues a través del informe final del año 2024, el Sí. promedio obtenido por esos estudiantes en las diferentes asignaturas. Bueno, el tercer objetivo era el nivel de correlación. Ujú. Entonces, ya realicé la prueba de normalidad, que fue una consulta que le hice. Realicé la prueba de normalidad por Kolmogorov, porque la Ujú. muestra era mayor a 50. Me dio que
el cuestionario y el rendimiento eran normales, eran paramétricas, por lo tanto apliqué la correlación de Pearson. Ajá. Bueno, realicé la correlación de Pearson, entonces allí viene una parte que hemos discutido con la tutora, Ajá. la directora, porque en su momento las áreas en la parte para medir a nivel general, en la correlación de grado octavo y grado noveno, hay dos áreas que son diferentes en décimo y once. Entonces, en esa discusión estábamos para Ajá. poder, porque ¿qué queríamos, qué estuvimos observando? Que con algunas asignaturas, con algunas áreas, sí se ve una correlación. Sí, sí se nota que sí influye en ciertos momentos, ¿cierto? Ajá. Tanto el resultado como el tiempo. A nivel general, no existe una relación. No Ok. existe. Y pues, ahí ya trabajo. Cuando sí te dio, ¿qué número te dio la correlación de Pearson? Bueno, pero esa me dio con el grado octavo y con algunas asignaturas. El grado octavo sí presenta. Si yo en su momento correlaciono por separado grado octavo, grado noveno, Sí. grado décimo, grado 11, el grado octavo sí dio la correlación. ¿Pero cuánto te dio? Ya No. le digo, doctora, cuál Okay. es el número que me dio. Y busco aquí el documento. Porque igual, o sea, la correlación, o sea, si es 0, pues bueno, no existe, ¿verdad? Pero ya nada más empieza con 0 punto y un número y ya empiezas a ver si es una correlación poco significativa o muy significativa, ¿verdad? O perfecta, que esa nunca te da, pero bueno, la perfecta sería el uno entero, ¿verdad? Entonces, con Sí, eso es señor. con lo que vas a salir. Si te dio 0.8, por ejemplo, pues estás hablando de que es una muy alta, o sea, muy significativa la correlación, o sea, está, pero más que presente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si te da 0.2, pues tú dices, es tan bajito que es poco significativa, ¿verdad? O sea, prácticamente no hay. Poco significativa, casi no hay. Sí, sí. Si el poco significativo, pues quiere decir que prácticamente no hay correlación, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que Correlación. tendrías, o sea, ahí dicen Pearson, ¿verdad? O sea, menos de 0.4 o algo así para abajo, es poco significativo. Y luego del del 0.7 para arriba, ya es muy significativo. Negativa, punto 107. Ok, bueno, esa quiere decir que no nada más no es, o sea, para nada hay correlación, incluso que es negativo, ¿verdad? O sea, ahí no hay correlación. Pero en donde No hay sí, correlación. o sea, ahí no hay correlación, o sea, está negativo. Pero en General. la general, o sea, en la general dice no existe correlación. No existe una correlación, ya la parte la coloqué. Ajá, Sí, pero en grado octavo sí, sí. sí presenta porque allí da menos punto 337. Oye, pero te da negativo, Sí, señora, me da negativo. o sea, negativo y menos 0.1, o sea, prácticamente 0. ¿Sí? En este, menos punto 337. Menos 0.3. Sí, señora, menos Ok, punto 3. bueno, eso es una significativo bajo, pero en positivo es una significación baja, pero incluso es negativo, o sea, dices que es al revés. O sea, Sí, señora, es entonces, inversa. sí, o sea, entonces no hay, o sea, no hay correlación, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces ahí no tienes correlación. O sea, una correlación que diría así como muy padre sería si tuvieras en positivo a lo mejor 0.6, 0.7. O sea, esa es una correlación positiva importante, que se dice significativa, ¿verdad? O sea, hay mucha correlación. O sea,
a mayor actividad de algo, o sea, sube una y sube la otra, ¿verdad? La línea va así hacia arriba, pero la tuya te dio para abajo, o sea, es negativa. Sí, señor. Entonces, ahí no estás hablando de mucha correlación. Ahí abusado, pon atención en eso, checa una vez más con Pearson ahí, todo lo que tiene que ver con Pearson, el hecho de que te haya dado primero muy cerca del cero, porque desde el 0 hasta el punto 4 es poco significativo. Y si además de eso, de ser poco significativo, te dio negativo, entonces ahí no es para cantar victoria. Revisa un poquito más ¿No? ese tema para que sepas cómo argumentar eso que sea cercano al cero y además que sea negativo. Eso tienes que ponerle mucha atención para saber interpretarlo, porque si no, te van a dar mucho palo ahí en la sustentada. No te, o sea, porque si empiezas a decir que sí me dio correlación y lo sales con que es de menos del punto 4 y lo aparte que es negativa, pon atención. Chécale, dale una muy buena revisada a eso para que veas que, cómo lo puedes presentar. O sea, todos los resultados se pueden presentar, pero hay que saber cómo presentarlos para no quedar mal, ¿verdad? Porque pues, lo que queremos es quedar bien. Entonces, revisa Sí, eso, señor. porque si está, como te digo, tienes 2 puntos ahí en contra, el que sea menor del punto, del 0.4, porque fíjate, iba a decir poco significativo, y lo aparte negativo. Entonces, checa eso, para luego verlo. Ok, gracias, Nilton. Isidro, adelante. Buenas noches, doctora, compañeros, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Bueno, un placer poder estar en su clase, doctora. Un par de inquietudes. Yo en Sí, estos momentos estoy trabajando con la discusión. He avanzado ajá, con la discusión, ya estoy iniciando con la conclusión. ok, Allí tengo unas varias observaciones, o quiero que me aclare, pues. sí, sí. He estado encontrando la parte que habla de aplicabilidad de los resultados de Ujú, investigación. Y también sí. hablan de aportaciones, entonces yo estoy un poco confundido, quisiera que me aclarara entre lo uno y lo otro, y si la una va en conclusiones y la otra va en discusión. Esa es la primera Sí, parte que quiero aclarar, profe. bueno, vamos a platicar de esta. Aquí el punto de la aplicabilidad, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Es, tú tienes que ver tus resultados. O sea, tú investigaste el tema que tú investigaste, cualquiera que sea, por una razón, porque tú veías que había ahí un problema y obviamente tú quieres solucionarlo. Entonces, los resultados que obtuviste, o sea, lo que conseguiste, lo que lograste, lo que investigaste, ¿para qué nos sirven? O sea, ¿cómo puedo poner en práctica? ¿Cómo puedo aplicar eso que yo encontré? Eso es parte de la aplicabilidad, o sea, la vas a discutir ahí. O sea, ¿cómo podría estos resultados servir para algo? Haz de cuenta. O sea, ¿cómo te pueden servir? O sea, si tú estos resultados los pones a disposición ahí de los demás docentes de la institución, ¿qué podrían hacer con ellos? O sea, ¿para qué les sirven? Ahí eso es lo que discutes de la aplicabilidad. Ok, profe, perdón, Ajá. entonces, viendo cómo que hace parte de la discusión como un Sí. subapartado dentro de la discusión. Sí, o sea, lo puedes poner aparte o junto, no hay ningún problema. O sea, porque a Ok, veces cuando estás discutiendo, puedes ir agregándole ahí que esto serviría para quién sabe qué, o sea, pero así en términos generales. Porque donde vas a poner después una sección completa de aportaciones, que esa sí es una mm, sección completa, en aportaciones sí vas a ser muy enfático en decir que esta investigación, ¿qué aporta a la institución, qué aporta a la sociedad, qué aporta a la educación en general? O sea, ¿para qué sirve en general? Pero ahí sí ya vas a ir con lujo de detalles, presumiendo, porque eso es, presumiendo lo que tú encontraste y para qué sirve. Esos son tus aportes. O sea, esta va a permitir tal cosa o tal otra a nivel social o a nivel educativo, ¿verdad? O sea, a la comunidad en general, ¿para qué le sirve? Y a la educación en particular, ¿para qué le sirve? Pero ahí sí ya no vas a discutir nada, ahí ya nada más vas a decir para qué sirve la investigación. O sea, ¿qué le aporta? ¿Qué aporta esta investigación?
Sí, ya No, concreto y explicado. no ya una reflexión directamente. Ajá, ya ahí nomás vas a decir, así sirve para esto. Si Ok, si la usan así, van a poder lograr tal cosa o lo que tú quieras, ¿verdad? Pero así ya poniéndola como una obra terminada, ahí va en aportes. Y ok, luego, y luego ajá, todavía en la de recomendaciones, allá al final, que viene una de recomendaciones, otra vez lo agarras, pero como recomendando. Yo lo que recomiendo es que la institución o que el municipio al que tú le estés hablando, ¿verdad? Haga esto y esto y esto. O sea, ahí ya le recomiendas, como quien dice, que haga o cómo implemente tal cosa. Esto mismo. Entonces, ok, si ves, va a haber una relación directa entre lo que discutiste, luego lo que concluyes y luego lo que estás recomendando. O sea, perfecto, profesor. Clara su ahí, explicación. muy bien. Esa, Gracias. perdón, ¿Cuál era profe, la otra? permítame una segunda, profe. Sí, sí, Lo claro. otro es que yo en mis resultados encontré que la hipótesis alterna se cumple parcialmente y la hipótesis nula también. Entonces la pregunta mía es, ¿yo puedo colocar los dos Sí. resultados a los que Ajá. llegué? Lo primero es que dices que tu hipótesis de investigación se rechaza, ¿verdad? No, parcialmente, ambas parcialmente. ¿Ok? Pero entonces, o sea, tú tienes que decidir, o sea, si el vaso está medio lleno o medio vacío. Pero tu hipótesis de investigación se acepta o se rechaza por esto y por esto y por esto, y explicas por qué dices que la aceptas. O sea, puedes nada más, o sea, tú decides, tú puedes decir que la aceptas o puedes decir que la rechazas, es tu decisión, ¿verdad? Es cuestión del vaso medio lleno y medio vacío, pero tú puedes decir, se acepta eh, porque por esto y esto y esto, pero existen estas condicionantes. Es decir, si se cumplen estas condiciones, se acepta completa. Si no se cumplen estas condiciones, no se acepta, por ejemplo. Entonces, tienes que explicar el porqué de esa parcialidad que ahorita estás comentando. Pero Mm, puedes decirlo así, o sea, se acepta, por ejemplo, se acepta por esto y esto y esto y esto. Sin embargo, en estos puntos sería importante hacer tal cosa y tal cosa, o no es válido por esto, no se acepta por esto otro. O sea, pero tienes que explicarlo. Por eso va en discusión, para que lo expliques ahí tranquilamente y ya. Perfecto, profe. Entonces, el asunto es que yo tengo unos resultados, ¿verdad? Sí, De esos resultados, comparándolo en general, no se alcanzó lo que se pretendió en la hipótesis alterna, en general. Pero cuando yo hago una revisión por dimensiones, en una de esas dimensiones sí se alcanzó. Entonces, yo lo planteo como que en general no se alcanzó, no se acepta, y doy las razones tal cual usted lo dijo, hago sí, las explicaciones, pero también me remito a esa dimensión concreta y sobre esa dimensión hago la claridad pues de que para ella sí se cumple. Así es como lo he planteado sí, hasta ahora. sí, y así, y ahí argumentas, o sea, a eso te refieres con que, o sea, en esta parte sí se cumple, ¿verdad? Sí se acepta la hipótesis, sin embargo, en general no, porque bla, 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 por lo otro que ya comentaste. Entonces sí, está bien. Ah, entonces está bien esa parte. Ok, profe, y una última es que en esta cuestión de la conclusión estoy un poco confundido porque pues, usted en la explicación de los videos y las Sí, sí, diapositivas ha hecho una división en tres partes como para hacernos entender más. Una es la valoración del trabajo, análisis crítico de la investigación y la FODA final, ¿verdad? ajá. Usted se refiere a solamente una organización para ver cuál parte va primero, pero que se haga un solo texto o va dividido. No, de hecho, la vez anterior les comenté una, una subdivisión sugerida por mí, o sea, no es ninguna obligación ni mucho menos, pero queda muy práctica a la hora de que los lectores van a leer tu tesis, que no te vayan a señalar que no pusiste alguna sección. Entonces, lo que yo les digo es que metan la discusión, después la conclusión, en tercer lugar, el análisis FODA, en cuarto lugar, esos aportes que dijimos ahorita, tanto a la sociedad como a la educación. Después, en quinto, pones las futuras investigaciones que vayas a hacer y en sexto, las recomendaciones. Si tú le subtitulas en esas 6 partes, es decir, ese capítulo 5 lo divides en esas 6 partes, te va a quedar muy, muy esquemático y los lectores no te pueden decir, oye, pues no hiciste el FODA,
porque no lo leyeron, porque como lo pusiste así todo sin título, todo revuelto, ahí o sea, tú sientes que sí lo expresaste, pero como no está muy señalizado, alguno de los lectores te puede decir que no está. En cambio, si tú le pones 5.4 a 5.3, análisis FODA de la investigación, entonces, y luego escribes, entonces es obvio que ahí en esos renglones, ahí va a quedar escrito todas las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que hay, ¿verdad? Pero entonces es nada más como para que quede más notorio y que no te vayan a señalar como que no está una sección. Oye, es que no puso aportaciones a la sociedad. Sí, ahí está la sección. Cuando tiene subtítulo, el rollo que pones ahí es obvio que está hablando de ese tema. Entonces ya no te pueden decir que no estás hablando del tema, ¿verdad? Si no le pones título, a lo mejor pueden pensar que estás hablando de otra cosa y no que estás hablando de las aportaciones a la sociedad y a la educación. Entonces, en ese sentido, es en el que les digo que es preferible poner subtítulos para que así quede muy claro y no te la devuelvan porque te faltaron secciones, ¿verdad? Ah, ok, profe, Sí, entendido. Gracias, perfecto. profe. Para Esa era servirte. Ok. Julián, Muy buenas noches, doctora y compañeros. buenas noches. Doctora, es que mi investigación es de tipo cuantitativa y Ok. pues haciendo para el análisis de datos, a mí me dio que los datos pues no son normales, por ende utilicé pruebas no paramétricas. Y entre las pruebas utilicé la prueba de Kolmogorov y la prueba de Spearman para la correlación, porque la mía es de correlación. Ajá. Doctora, tengo una gran duda. Lo que pasa es que a mí en la prueba de Kolmogorov, según pues los datos, dice que si el valor de P, el P de significancia es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Pero en el caso mío, cuando hice el análisis en el SPSS, me Ajá. arrojó valor, yo lo hice también por dimensiones, ¿no? 4 dimensiones y cada Sí. ítem pues correspondía a cada dimensión, pero me dio el valor de 0.00, pero entonces allí dice, pues no sé, ahí me quedó como la duda en el de Kolmogorov. Entonces me Sí. dice que la Kolmogorov es para determinar si los datos son normales o no son normales. Ujú. Entonces ahí me dio pues con ese valor que no son normales, pero usted hablaba ahora que allí no estoy haciendo todavía correlación Sí. de las variables, todavía no. Entonces no sé si ese valor es aceptable dentro del trabajo investigativo, en la prueba de Kolmogorov. Sí. Mira, de esa no sé decirte, porque yo no soy experta en cuanti. Sí, señora. Pero ahí lo importante es que trabajes la correlación, que esa es el punto clave de tu investigación. Sí, O sea, señora. ese es el dato más importante de todos, porque el tuyo, tú estás diciendo, el mío es una correlación, entonces tú tienes que ir a la correlación y esa es la más importante. Si los otros salen poco significativos, muy significativos, no es el tema más importante. El más importante es el que tú hagas la correlación, o sea, el número que te salga en la correlación, ese es el número clave, ese es el dato clave, perdón. Sí, doctora, yo estaba mirando como hay digamos, cuatro formas de analizar los datos Sí, de la correlación de Spearman, pues ahí presentan varias formas de interpretarlos. Yo, ajá, yo escogí como la más sencilla, porque la otra me pareció muy enredada, que si era entre -1 y 1, ajá. porque a otra daban un poco de indicaciones que si mayormente me enredé, entonces yo utilicé de las cuatro la primera, ¿sí? Sí, Y sí me da, pues, para la correlación. Yo lo que hice, doctora, fue, porque es que me salió una tabla de datos muy, pero muy grande, entonces yo lo que hice fue correlacionar, por ejemplo, el ítem 1 con el ítem 2, o sea, por dimensión, digamos, yo decía de la pregunta 1, del ítem 1, perdón, al ítem, digamos, 10, entonces yo correlacioné el ítem 1 con el 2, el 1 con el 3, así, 2 con 1, luego por dimensión, porque es que si no me salía muy largo. Y al final, dentro de la descripción de los resultados, correlacioné todas las dimensiones, o sea, ya las 4 ajá, dimensiones.
para que pues no sé si está bien o no, tengo todavía dudas. Ajá, Porque yo hice, o sea, las ítems de cada dimensión con relación, digamos, la pregunta 1, bueno, el ítem 1 con el 2, con el 3, ajá, luego el 2 con el 1, con el 3, con el 5, así hasta llegar al 10. Pero no sé si es mucha información ajá. o O sea, puedo... está demasiado desmenuzada y lo que quieres es o sea, al contrario, o sea, tienes muchos datos y lo que quieres es ir juntando y hacer como pocos o quien dice uno, o sea, llegar a una síntesis de toda la información. Entonces, no se trata de pulverizar todo, sino exactamente al revés, ¿verdad? O sea, de ya compactarlo, que es lo que ponían ahorita en el otro ejemplo, ¿verdad? O sea, primero, el punto más grande es la correlación que tú dijiste de un tema con el otro tema completo, o sea, no con sus divisiones, no con cada una de sus dimensiones, sino el tema completo. O sea, se correlaciona con este otro, los temas, es decir, las variables, esas son lo importante. Es el dato grueso, el dato fuerte, no cada uno de los detalles menores. Te puedes ir luego a detalles menores, pero no así como de que pregunta por pregunta, no. O sea, tendría que ser mucho más compacto. Doctora, en este podría, Sí, digamos, dentro de cada dimensión y al hacer la correlación entre las variables, yo podría, digamos, las que tienen resultados más significativos y las sí, otras como no incluirlas. ajá, es que se trata de eso, o sea, de que tú saques la mejor información posible de todo lo que tú encontraste. Y a eso le vas a dar el énfasis. Y luego eso es lo que vas a decir. O sea, esto es importante por esto y por esto y por esto, ¿verdad? Sin embargo, también se presentó, y luego ya puedes decir lo otro que se presentó, pero tienes que darle una relevancia a lo que sí encontraste y que sí es positivo, ¿verdad? Y lo demás, como, o sea, lo vas a mencionar, pero ya en un segundo plano, no como lo principal. Y la última, doctora, Sí. yo todos los datos desde el análisis diferencial y del análisis, el análisis diferencial y el análisis, perdón, descriptivo e inferencial, yo Ajá, todo lo he hecho con tablas. sí. ¿Es válido o es necesario anexar gráfica de barras, totas, No, o solamente puede ser tabla? los gráficos que tú hayas decidido hacer es tu decisión. O sea, tú y tu director de tesis van a decidir ahora sí que cómo se ve más bonita, cómo explicas mejor las cosas. Hay cosas que se ven más fáciles en una tabla, otras mejor en un gráfico, otras mejor en barras. O sea, dependiendo la información, o sea, todas las formas de presentar las distintas tablas gráficas que existen tienen una razón de ser, o sea, para que se note más tal cosa o tal otra, ¿verdad? Entonces, ustedes van a escoger en cuál le sacas más provecho, ¿verdad? A que sea, por ejemplo, de barras o a que mejor sea una tabla o que no, mejor que sea una gráfica pastel o que mejor sea la otra, o sea, pero esto te lo va a dar la información que quieres resaltar, o sea, quieres que se note. Entonces, si todas son igual o son diferentes, no hay ningún problema. Lo más importante es que cada gráfico que escojas sea el mejor para explicar lo que quieres que la gente entienda, ¿verdad? O Ok, lo que quieres doctora. demostrar. Ah, bueno, muchas gracias, ya me quedó claro, muy amable. Ok, para servirte. Adrián, Doctora, buenas noches. buenas noches, adelante. Doctora, mi inquietud es con relación a los datos no, a los resultados. Resulta y pasa que yo apliqué cuantitativo, el proyecto es el impacto que tiene el enfoque de resolución de problemas en el rendimiento académico, con grupo control y grupo experimental. Ujú, Para lo cual, pues yo hice las pruebas de normalidad. En las pruebas de normalidad, bueno, al final yo comparé post-test, grupo control, grupo experimental y acepté la hipótesis interna, o sea, hubo significancia, ¿sí? ajá, Cuando me empiezo a retroceder, me doy cuenta que también hay significancia entre pretest y posttest del grupo control, pero también hay significancia entre pretest y posttest del grupo experimental. ¿Qué quiere ujú, decir? ¿Qué quiero comparar?
Generalmente los procesos de física, porque mi tesis es de física, Sí. se hacen de manera algorítmica o matemática. Yo propongo resolución de problemas de tipo investigativo. Entonces, al final sí me da significancia, pero también me doy cuenta que realizar el proceso a través de las matemáticas, pues también es significativo porque también hubo mejora, ¿sí? No sé cómo... Pero aquí me confunde un poco. O sea, hubo significancia tanto en el grupo de experimental, o sea, el experimental como en el control. O sea, los dos sí, mejoraron. sí, los dos mejoraron. Al Ok. final, Entonces, al final, la intervención que tú hiciste, pues no fue tan, o sea, digamos, no sirvió de mucho porque los otros a los que no les pusiste esa dinámica, como quiera, les fue bien. sí, pero retomo nuevamente. Hago post-test, grupo control, grupo experimental. Sí. Hay una significancia porque hubo 0 puntos, bueno, menor de Ok. 0.05, ¿sí? O sea que supuestamente ahí debo aceptar la hipótesis alterna, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo digo, quiero mirar si los procesos matemáticos también son significantes. Entonces en ese momento hago test student con muestras relacionadas y que relaciono el pretest y el posttest del grupo control. También hay significancia, o sea, también hay mejora. Ajá. Hago también relación entre pretest y posttest del grupo experimental, también hay significancia. Y cuando hago pretest de grupo control y grupo, el pretest de ambos, de muestras Ajá. independientes, ahí sí son iguales. O sea, hice cuatro pruebas, ¿sí? Sí, Al pero, inicio, o sea, y que al inicio, o sea, el pretest estén igual en los dos lados, pues es lo lógico, ¿no? O sea, van señora, a arrancar. eso era lo que yo quería y así me dio. Al final Sí. hago muestras independientes, pretest, posttest y hay Sí. significancia, Ajá. ¿sí? Ahí acepto la hipótesis alterna, pero yo quise mirar si hubo avance entre uno y otro también, entonces lo hago por muestras relacionadas. Entonces miro pretest, posttest, grupo control, pretest, posttest, grupo experimental y también hay significancia en los dos. Y luego ahora, el post-test de uno y de otro Hay quedó igual. significancia. No, hay significancia. Ok. Entonces, lo que no entiendo es, o sea, sí, o sea, lo que yo entiendo es que hay mejoría en uno y hay mejoría en el otro, pero cuando los comparo los dos también hay mejoría. Entonces me imagino que una de las dos fue mejor que la otra. Pues quién sabe, o sea, digo, eso tendrías que verlo, pero aquí el punto es, tú hiciste una intervención en Sí, un señora. grupo y en el otro no hiciste nada, Muy bien, así fue. ¿verdad? Pero de arranque los dos empiezan en cero, ok, los dos Sí, están señora. igual. Y Sí, luego a uno le pones la actividad, a otro no le pones la actividad, vas y revisas al final y los dos mejoraron. sí. Entonces, pues, ¿de qué sirvió tu intervención? Pero es que Ah, test, al final cuando por hago eso. post test, grupo control y grupo experimental, también me muestra significancia. Entonces, o sea, lo que yo puedo Sí, o interpretar es que sea, uno, sí mejoró. La pregunta acá es, tú tendrías que, o sea, lo que me imagino que querías probar era que esa intervención que estabas haciendo hacía que mejoraran más los chavos y resulta que no, que en el otro grupo donde no interveniste también mejoraron, también subieron igual. sí, señora. Entonces ahí, así a simple vista, con lo que me dices, pues yo digo, tu intervención no ayuda en mucho, puesto que sin ayuda salieron también bien los otros. Entonces Pero recuerde que, ahí parecería que con tu intervención los niños aprendieron. Sin tu intervención, los niños también aprendieron. claro. Entonces ahí, pues realmente no parece que tu intervención haga diferencia significativa en el conocimiento, Pero porque doctora, pero con sí, esa y sin esa, como quiera aprendieron. pero O sí, sea, ¿cómo haces la a eso voy, diferencia? sí, a ¿Cómo eso haces la voy. diferencia para saber que estos aprendieron gracias a tu intervención?
¿Me repite la pregunta, perdón? Que ¿cómo puedes demostrar que el grupo experimental aprendió algo más gracias a tu intervención? Pues con el post-test, ¿no? Haciendo la relación entre el pretest Por y eso, post-test. pero sí, haciendo la relación entre el pretest y el posttest, te dice, antes sabían 5 cosas y ahora saben 10. Sí, señora. Entonces dices, ok, la intervención que hice fue tan buena que de 5 subí a 10. Pero luego voy al otro grupo en el que no hice ninguna intervención, estaban en 5 y hago el posttest y saltan también 10. Entonces digo, ah, caray, entonces lo que aprendieron, o sea, todos iban a aprender como que era del 5 al 10. O Sí, sea, señora. la intervención no hizo que los otros se fueran al 15 y estos se quedaran en el 10. ¿Por Doctora, qué? pero cuando Mande. hago post-test, sí me muestra significancia también. O sea, Por el último, eso, es, el post-test es significativo, pero en las dos, en el grupo en donde no hiciste nada, también mejoró. sí mejoró. Entonces, bueno, ahí yo puedo concluir porque es que el primer grupo pues siguió su enfoque tradicional, aplicando Sí, sí. problemas desde la parte matemática con ecuaciones, y el otro lo hizo desde la parte investigativa, donde Sí, sí. valía más lo cualitativo, donde valía más O sea, la y aplicación. fue otro modelo de intervención, pero que ayuda igual que el modelo Sí, tradicional, por ejemplo. sí, señora, algo así fue los resultados que yo Pues sí. obtuve. Ok, entonces es lo que tienes que decir, o sea, que de esta forma, o sea, por ejemplo, ahí tú ya lo tienes. En lugar de decir, pues no sirve para nada, dices, no, de esta otra forma también sirve para que aprendan matemáticas, no nada más desde de la forma tradicional, porque lograron, a pesar de que no estuvieron en el programa tradicional, como quiera lograron el mismo resultado, un buen resultado. Entonces ahí lo interpretas así, de que con esta nueva intervención, esta otra forma de enseñar, los muchachos también aprenden matemáticas. Ok, son procesos de resolución de problemas. Sí, sí. Muchas gracias. Ok, Vale, doctora. para servirte. ¿Alguien más antes de despedirnos? Profe, yo quisiera decirle algo al Adelante, compañero. mande. Yo quisiera decirle algo al compañero. Lo Adelante, que adelante, pasa es que de adelante. pronto, sí, de pronto hay unos cambios no muy significativos entre una prueba y otra. Entonces, mirar a fondo la prueba final, a ver si sí avanzaron, como usted explicaba, a los 10 puntos o no, o si en los otros sí avanzaron, pero a 8, ¿cierto? Entonces, sí fue más significativa la otra. Entonces, como mirar más a fondo esas dos pruebas, a ver si sí tuvieron como los mismos resultados. Exacto. Sí, sí, para poder argumentar si sirve mucho, sirve más o sirve menos, ¿verdad? Porque obviamente los dos modelos sirven, ya lo comprobamos, pero ver si hay alguna diferencia real que sea realmente significativa, ¿verdad? Sí, señora. Exactamente, muy bien, Ale. Gracias. Arcadio, Muy buenas noches, doctora buenas María, noches. compañeros. Y pues, doctora, mi duda en este momento es que, bueno, luego de haber hecho el análisis, bueno, digamos, en el caso mío yo aplico también algo parecido a lo del compañero Ujú. que acabó de antecederme, pero pues a mí, pues sí me da lógicamente que con la implementación hubo mejor resultado que, digamos, que en el grupo control que no se implementó nada, ¿no? Exacto. Ujú. Es muy similar el caso. Sí, sí. Listo. Entonces, pues ya le hice el análisis inferencial Ajá. y pues ahí doy la explicación. Bueno, entonces, sino que en el caso mío también apliqué una encuesta, una escala tipo Likert para Ajá. determinar la percepción de los estudiantes, pues luego del proceso, ¿no? Sí, sí. Pues donde les indago, ¿no? Pues o sea, qué aspecto le gustó más, pues si se sienten que sí desarrollaron más sus competencias, digamos sus puntos de vista, ¿no? Ajá. Entonces es una prueba de 18 preguntas, pues separada por unas dimensiones, pues que ahí están en la escala, y la escala pues la validamos con el director de grado y unos Ajá. validadores pues que nos conseguimos por ahí. Bueno, entonces
Estaba buscando que aparte pues del análisis descriptivo que ya le hicimos que ya le hice a la escala tipo Likert, entonces se puede aplicarle algún tipo de análisis inferencial a esa escala tipo Likert, porque es que he estado buscando en videos, he estado leyendo el libro de Sampieri y no encuentro, digamos, algo que me diga, bueno, a una escala tipo Likert se le puede aplicar tales y tales tipo de análisis inferencial para pues algún soporte más de la investigación, ¿no? Eso es la duda mía. Ajá. No te podría responder, no sé. O sea, no sé si existe o no. O sea, no tengo conocimiento. Como les digo, no soy experta en cuantitativo. Pero ahí lo importante es que tú ya puedes argumentar los resultados que obtuviste en ella. O sea, porque digamos que ya en ese estás buscando la opinión de los participantes, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, igual podrías nada más comentar las observaciones, algo que, o sea, lo que te parezca más representativo de ahí o Sí. lo que salió de ahí, lo más representativo y eso lo pones. O O sea, sea, solo porque análisis descriptivo. sí, porque de eso como quiera, digamos que es un extra que tú pusiste, además, o sea, esa no es la Sí, esencia de tu sí, investigación. Entonces, ahí sí, hay que claro. poner atención. Los resultados y que tienen que ir y bien y analizados y discutidos y concluidos y todo, son los que están directamente en tu objetivo principal, o sea, ¿qué era lo que tú querías? O sea, eso es lo que no deben de perder de Sí, vista. Todo lo demás sí. es lo accesorio, o sea, te sirve para lucir más, para decir, y además, o sea, la cereza del pastel, pero no se Ujú. angustien porque lo importante era el pastel, que era lo que tú tenías que hacer. Ponerle las florecitas alrededor, ponerle las cerezas, eso es lo extra. Entonces ahí con eso no se angustien tanto por eso, o sea, todo lo que puedas ofrecer es extra. Entonces, tú Ujú. ofreces un análisis descriptivo perfecto. O sea, ahí está, o sea, porque ese no es tu tema Bueno, central. Eso lo estás sí. agregando como una cortesía para tus lectores, Perfecto, muchas gracias. para servirte. Yuri, Buenas noches, doctora y compañeros. buenas noches, adelante. Doctora, tengo una duda en cuanto a mi trabajo. Mi trabajo es correlacionar los niveles de comprensión lectora con el rendimiento académico de estudiantes de grados séptimo, octavo y noveno. ¿Ok? Bueno, dice estudiantes de bachillerato está tanto en el Sí, título como en el este. A la hora de hacer el análisis de los resultados, pues lo hice grado a grado, ya que por su nivel de escolaridad y su nivel de ajá, maduración, pues no los puedo tampoco poner como en la misma balanza. ¿ok? Pero, No sé si a la hora de presentar, o sea, no sé, ahí es donde tengo la duda, doctor. aquí lo importante es que tú tienes que tener coherencia. Si Sí, siempre señora. dijiste alumnos de bachillerato, pues yo esperaría un resultado de alumnos de bachillerato. Si me dices de grados octavo, noveno y décimo, entonces yo espero resultados de octavo, noveno y décimo. Si te hace ruido, o sea, no puedes hacer una cosa y luego poner otra. Lo que sí puedes hacer ahorita es reorganizar tu título, tu objetivo, si te conviene, porque aquí la cosa es que ustedes están construyendo toda la tesis. Si te conviene decir mejor octavo, noveno y décimo, pues básicamente es el objetivo y en lugar de que diga bachilleres, dice octavo, noveno y décimo, por ejemplo. Y ahí ya Entonces, podría mandar sí, de manera discriminada cada grado. No cada tendría grado. ese problema. Exactamente. Si eso te va a hacer lucir más tu investigación, pues hombre, mejor cambia ya el objetivo, arregla la palabra, ¿verdad? Si no te ayuda Sí, tanto, pues entonces te quedas en el general y nomás dices bachilleres, sí, bachillerato, porque ¿verdad? a la hora de hacer el análisis de los Sí, resultados, es cuando ves la diferencia. es cuando O sea, veo la diferencia. Entonces, pues exacto. sí, Sí, a la porque, hora de redactar y eso, los sí, hallazgos, pues sí se hace una ajá. parte general, pero siento la necesidad como de Sí, discriminarlo. o sea, son más ricos los resultados disgregados, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, señora.
Simplemente, mejor ve y arregla ya la pregunta de investigación, el supuesto, la hipótesis y el objetivo. O sea, en esos tres lugares, además del título, ¿verdad? Sí, Es el señora. título. En la pregunta de investigación, en la hipótesis y en el objetivo, ahí en esos tres, bueno, más el título, vamos a hacer 4. En Sí, esos señora. 4 vas y le pones, quitas la palabra bachilleres y le pones 7, 8 y 9, por ejemplo, o los que sean, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, y luego ya, entonces tus resultados ahora sí van a tener coherencia con lo que dijiste antes. Y entonces ya vas a poder discutir 7, 8 y 9 y luego concluir de 7, 8 y 9 y luego recomendar esto para el 7, esto para el 8 y esto para el 9, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ya, listo, doctora, sí, señores. Doctora, y me Perfecto. quedó una duda en cuanto a la pregunta que hizo un compañero al inicio. Ajá. Si la correlación le sale negativa, ahí o sea, pues, ¿se pierde la investigación que se hizo o cómo es ahí, No, no, no. ¿qué? ¿Perdida? Investigar, aquí el punto es, la investigación es correcta. Lo que estuvo mal fue tu apreciación. O sea, que tu hipótesis, tú creías que sí había correlación y resulta que no, o que tú creías que es. Entonces, lo que cambia o lo que no le atinaste fue a la hipótesis de lo que tú creías que iba a salir. Pero la investigación no está mal. Lo que está mal, digamos, no está mal, sino lo que está incongruente ahí fue que no le atiné. Pero que no le hayas atinado no significa que esté mal hecha una investigación. Está hecha correctamente, pero demuestras que no existe correlación o que lo que tú quieras, ¿verdad? Ah, ya. Ah, bueno, doctora, sí, no sé por qué yo dije, pues voy a preguntar porque sí me quedó Sí. esa duda ahí. No, sí está, pero como investigación es correcto. Pero que te haya salido un 0, que te haya salido negativo, que te haya salido no significativo, no echa por tierra la investigación. O sea, la investigación está correcta y está bien hecha, solo que no le atiné a lo que yo decía que iba a ser, que es lo que yo puse en la hipótesis. Pero, pero eso no, o sea, rechazar la hipótesis no significa que esté mal hecha una investigación. Nada que ver. Como Ah, tú le bueno, pones doctora, al muchísimas gracias. niño para servirte. Digo que es como si le pones a los niños, los pones a sumar o a restar 2 menos 2 y les da 0, entonces no sirve, salió mal, porque le dio 0, 0 no es nada. No, o sea, está correcta, o sea, no te salió, o sea, no te salió ningún número positivo, ¿verdad? Pero que haya salido 0 está bien, o sea, está bien hecho el ejercicio, aunque el resultado no sea el que tú creías que iba a ser, El ¿verdad? esperado, sí, señora. Ah, ok. Exacto. Bueno, listo, doctora, muchas gracias. Para servirte, Yuri. ¿Alguien más antes de despedirnos? ¿Ya estamos? Ok, entonces, bonita tarde. Nos vemos el próximo martes, primero Dios. Estén bien. Bueno, gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias a todos, una feliz noche. Gracias. Bye. Doctora, muchas gracias. Buenas noches. Para servir.